Con el permiso de su señoría, me presento ante esta audiencia en mi carácter como abogado defensor del señor Carlos M., buscando impugnar el informe pericial proporcionado por el Dr. Soto. Debo aclarar, su señoría, que nosotros como defensa no desvirtuamos ni invalidamos la importancia de la prueba realizada por el Dr. Soto ante este proceso penal. Sin embargo, esta prueba debe cumplir con estándares técnicos que nosotros como defensa no vemos reflejados, ya que esta no cuenta con los estándares mínimos de validez, confiabilidad y pertinencia jurídica. Contemplamos que el informe presentado contiene deficiencias técnicas más allá de unas simples diferencias interpretativas, por lo que afectan indiscutiblemente su valor probatorio. A continuación expondré 3 debilidades técnicas concretas que justifican su impugnación. Argumentos técnicos. Primera debilidad. Falta de validez de constructo para evaluar imputabilidad. Esto significa que el MMPI-2 se centra en la medición de rasgos de personalidad, pero no es una prueba competente para la medición de constructos jurídicos como la capacidad de comprender el ilícito del acto o la capacidad de autodeterminación al momento del hecho. En este caso, las elevaciones en las escalas, infiriendo una desviación psicopática y paranoia, solo pueden entenderse como parte de un análisis de personalidad, ya que el instrumento no está facultado para determinar la imputabilidad penal del acusado. Por lo tanto, incurre en una conjetura indebida, al pasar de describir rasgos de personalidad a intentar inducir conclusiones jurídicas sin ningún tipo de sustento técnico, lo que debilita por completo su validez. Segunda debilidad. Falta de acreditación de la confiabilidad de la interpretación pericial. Esto significa que dicho informe no está acreditado por ningún tipo de concordancia intraevaluador, es decir, no está corroborado por otro profesional que haya coincidido con la misma interpretación que la del Dr. Soto, consecuente con las escalas elevadas del MMPI-2. En este caso, esta omisión es clave para la defensa, debido a que la interpretación del resultado requiere de juicios clínicos que pueden variar según el criterio del evaluador. Por lo mismo, podemos inferir que las conjeturas dependen del juicio personal del perito. Por lo tanto, esta falta de validación externa nos permite observar que existe un alto grado de subjetividad, lo cual debilita la confiabilidad del informe pericial y lo torna incompatible con los estándares y bases de objetividad que debe exigir una prueba técnica con tal peso probatorio. Tercera debilidad. Uso inadecuado de test estructurados para evaluar el estado mental al momento del hecho. En esta parte nos basamos más en la falta de consistencia metodológica. Esto significa que las pruebas a las que fue sometido mi cliente, en el caso particular del MMPI-2, se centran en evaluar rasgos de personalidad de manera general. Sin embargo, estos no permiten valorar el estado psicológico del imputado en el momento del hecho. En este caso, el informe no examina las variables contextuales, situacionales o emocionales que pudieran presentarse en el momento del presunto delito, ni evalúa de forma directa cuestiones volitivas o conductuales que pudieran haber afectado el control del imputado en dicho contexto. Por lo tanto, como defensa del señor Carlos M., consideramos que el dictamen del Dr. Soto excede el alcance técnico al que puede sustentar y comprobar al instrumento utilizado, provocando que su resultado sea imposible de sostener desde los límites de su marco teórico. Como hemos podido observar, las deficiencias técnicas que se presentan en dicho informe no solo generan grandes faltas a las garantías individuales del acusado, sino que también repercuten en el principio del debido proceso penal. Para esto nos basamos en la falta de validez de constructo que ya hemos expuesto sobre el instrumento utilizado, mismo que infringe en el principio de legalidad, al igual que el de especialidad probatoria, ya que no cuenta con el debido sustento jurídico ni clínico para evaluar la imputabilidad penal del acusado. Por ende, las conclusiones derivadas de dicho instrumento son infundadas e inadecuadas para concluir una decisión judicial. En otras palabras, nosotros como defensa consideramos que el dictamen es totalmente inválido y que afecta directamente al derecho de mi cliente al debido proceso. También he de mencionar que la falta de confiabilidad de la interpretación pericial afecta el principio de objetividad, al igual que el de contradicción. Esto debido al resultado obtenido depende del criterio personal del perito inmiscuido en la prueba, sin ningún otro tipo de corroboración profesional. Esto también afecta el derecho a la defensa efectiva al no permitir la confrontación técnica del dictamen expuesto. Por todo lo anterior, solicito respetuosamente a su señoría que se ordene una ampliación del informe pericial del Dr. Soto, o en su caso desechar por completo el informe presentado, para realizar uno nuevo desde un punto de vista completamente técnico y objetivo. En caso de la ampliación pericial, solicitamos que se ejecute una evaluación específica con respecto a la imputabilidad penal del acusado, buscando que se contemplen análisis del estado mental del imputado en el momento del ilícito, además de las variables contextuales y, en caso de ser necesario, la utilización de instrumentos
adecuados para evaluar capacidades cognitivas y volitivas. De esta forma se garantizará una valoración pericial efectiva y técnicamente fundada para llevar a cabo el correcto derecho de defensa de mi cliente. Muy buenos días, compañeros y maestros. Yo soy Kania González Rodríguez y el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto modular integrador de la materia de psicotecnia. Mi matrícula es CTM 095074. Estoy cursando la carrera de Derecho, mi tutor es Juan Flores Aguilar y al lugar y fecha estamos, Mérida, Yucatán, 8 de marzo de 2026. ¿Qué define la OMS como trastorno mental y cómo se relaciona con el ámbito judicial? Los trastornos mentales se caracterizan por una alteración clínicamente significada de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general van asociados a angustia o a discapacidad funcional en ámbitos importantes, según la Organización Mundial de la Salud 2025. Se les relaciona al ámbito judicial ya que es necesario evaluar el estado mental de los imputados para determinar si son capaces de comprometer la ilicitud de sus actos o si son capaces de controlar sus impulsos, mismo que podría repercutir ante un escenario legal ya que ambos aspectos son necesarios para la determinación de la imputabilidad penal. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar la responsabilidad penal de una persona? La capacidad de comprensión y la capacidad de control. La primera es utilizada para corroborar si una persona es consciente de sus actos y la segunda para saber si la persona es capaz de manejar su conducta ante determinadas situaciones. Cabe mencionar que para determinar los conceptos antes mencionados es necesario pasar por múltiples procesos e instrumentos técnicos para poder obtener un resultado correcto y concreto sobre la imputación penal de un imputado. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico forense en el ámbito judicial y por qué es relevante para determinar la imputabilidad de una persona? La principal diferencia es su objetivo, ya que el diagnóstico clínico es elaborado por un psiquiatra que se encarga de evaluar y orientar por medio de sesiones terapéuticas o medicamentos controlados a la persona afectada, mientras que el diagnóstico forense es realizado por un perito. Este se centra en la recolección de información relevante para ser utilizada en un proceso legal. En este caso, se encarga de analizar si el trastorno detectado por el psiquiatra realmente puede ser considerado como una afectación a la comprensión y control de la persona acusada, fundamentos que son necesarios para determinar la imputabilidad de dicha persona. ¿Cómo crees que el conocimiento sobre psicopatología forense puede aplicarse en tu comunidad para prevenir delitos relacionados con trastornos mentales? Puede ser aplicado en campañas de detección sobre trastornos mentales, esto con el propósito de que las personas afectadas puedan obtener un tratamiento adecuado antes de que cometan un ilícito. Esto puede ser en conferencias en espacios abiertos para que sea apto para todo público, centros comunitarios, juntas de padres de familia o docentes, incluso en centros de reinserción social. A pesar de que esto no garantiza nada, creo que puede ser el primer paso para detener la complicidad de la falta de salud mental y la comisión de delitos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.